Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y que estoy segura que a muchos de ustedes les va a interesar, o por lo menos, les va a generar curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas y, en concreto, vamos a desgranar la reciente y, por lo que se comenta, feroz reacción de Demet Özdemir ante algo relacionado con su ex coestrella. Sí, han escuchado bien. Esa pregunta que probablemente ya tienen en la cabeza, ¿qué ha pasado entre Demet y su antiguo compañero de reparto? ¿Por qué esta reacción tan intensa? Pues quédense conmigo porque vamos a desglosar todos los detalles, las especulaciones y, por supuesto, lo que sabemos hasta ahora. Y antes de que nos lancemos de lleno a este cotilleo jugoso, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos y, de paso, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha puesto a todos los fans de Demet Özdemir y de las telenovelas turcas en alerta ha sido la supuesta reacción, calificada de feroz, por parte de la actriz ante un evento o comentario que involucra a un ex coestrella. Para quienes no estén familiarizados, Demet Özdemir es una de las actrices jóvenes más populares de Turquía, conocida por su carisma y por haber protagonizado series de gran éxito como Erkenci, donde compartió pantalla y química con Can Yaman. Y es precisamente esa relación profesional y la posterior fama que cosecharon juntos lo que a menudo resurge en las conversaciones y en los medios. Entonces, ¿a qué se refiere esta feroz reacción? Los rumores y las especulaciones son muchos, como suele ocurrir en estos casos. Lo que ha trascendido a la prensa y a las redes sociales es que Demet Özdemir habría reaccionado de manera contundente, e incluso algunos lo han calificado de molesta o sorprendida ante algo que dijo o hizo su ex coestrella. ¿Pero quién es este ex coestrella? Si bien el título no lo especifica directamente, la conexión más fuerte y la que más rumores genera es, sin duda, con Can Yaman. Ambos actores protagonizaron Erkenci y su química en pantalla fue tan palpable que muchos fans soñaron con una relación en la vida real, algo que nunca se confirmó oficialmente, aunque hubo un tiempo en el que se les relacionó sentimentalmente. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas, ha estado muy pendiente de las declaraciones y apariciones de ambos. En las últimas semanas, se ha estado hablando de que Can Yaman hizo algún comentario o tuvo alguna acción que, aparentemente, no le sentó nada bien a Demet. Los detalles exactos son un poco confusos, como suele pasar con la información que se filtra. Algunas versiones apuntan a que Can Yaman habría hecho alguna referencia a su tiempo trabajando juntos, quizás en una entrevista o en una publicación en redes sociales, y que esa referencia habría sido interpretada por Demet como algo inapropiado, o quizás como una forma de capitalizar su antigua conexión sin su consentimiento explícito. Otra posibilidad es que la reacción de Demet no sea directamente a algo que Can Yaman dijo sobre ella, sino a algo que dijo sobre su relación profesional o incluso sobre el éxito de la serie. A veces los comentarios sobre el pasado, por insignificantes que parezcan, pueden reavivar viejas tensiones o simplemente generar incomodidad si no se manejan con delicadeza. La vida de los famosos es un libro abierto para la opinión pública, y cualquier palabra o gesto puede ser analizado y sacado de contexto. Pero vamos a intentar ser más específicos. Según algunas de las informaciones que circulan, la feroz reacción de Demet Özdemir se habría manifestado a través de sus redes sociales. Se ha especulado que la actriz dio me gusta a publicaciones que criticaban o matizaban las declaraciones de Can Yaman, o incluso que borró alguna foto antigua en la que aparecían juntos, un gesto que muchos interpretan como un claro intento de distanciarse. También se ha hablado de que dejó de seguir a Can Yaman en alguna red social, o que sus comentarios en ciertas publicaciones fueron muy tajantes. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las relaciones entre compañeros de reparto pueden ser complejas. Han pasado varios años desde que Erkenci finalizó, y ambos actores han seguido adelante con sus carreras, protagonizando otros proyectos y forjando sus propios caminos. Demet ha tenido un gran éxito en series como Doğu Unep Kaderindir y recientemente en Anfara, consolidando su estatus como una actriz de primer nivel. Can Yaman, por su parte, ha buscado oportunidades internacionales participando o en producciones italianas y ganando fama en otros mercados. Ante esta situación, ¿cuál podría ser la razón detrás de la reacción de Demet? Las teorías son variadas.
Una de las más comunes es que Demet valora mucho su privacidad y que, quizás, siente que su nombre o su legado profesional se están utilizando de forma indebida para generar atención. Si Kan-Yaman ha estado hablando mucho de su tiempo en Erkencicus y de su química con Demet, y ella siente que no se le está dando el crédito o el espacio adecuado, o que se están creando narrativas que no son del todo precisas, es comprensible que quiera poner límites. Otra perspectiva es que Demet simplemente está en una etapa diferente de su vida y de su carrera. Quizás ya no se siente cómoda o identificada con la imagen que proyectaba en esa etapa, o simplemente quiere enfocarse en sus proyectos actuales y dejar el pasado atrás. Las reacciones en redes sociales, aunque a veces sutiles, pueden ser muy reveladoras. Un simple me gusta a un comentario crítico, un unfollow estratégico, o la eliminación de recuerdos digitales, todo ello puede ser una comunicación silenciosa pero muy efectiva. Es crucial también considerar que la prensa a menudo magnifica las cosas. Lo que para un espectador común puede ser un gesto sin importancia, para los medios se convierte en un titular jugoso. La palabra feroz en el título ya nos indica que se busca generar intriga y drama. Puede que la reacción de Demet haya sido simplemente una muestra de incomodidad o de deseo de mantener la distancia, pero la narrativa mediática la ha convertido en algo mucho más grande. Hasta ahora, ninguno de los dos actores ha emitido declaraciones directas y definitivas sobre este incidente. Demet Özdemir, conocida por ser bastante reservada en cuanto a su vida personal y las polémicas, suele optar por el silencio o por mensajes generales en sus redes sociales cuando surgen este tipo de rumores. Kan-Yaman, por su parte, a veces es más abierto, pero también tiende a enfocarse en sus proyectos futuros. Esta falta de confirmación oficial es lo que alimenta aún más las especulaciones y permite que los fans y la prensa interpreten los hechos a su manera. Lo que sí es innegable es el gran impacto que tuvo Erkencicus en la carrera de ambos. La serie fue un fenómeno mundial y catapultó a Demet y a Kan a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, y esa conexión en pantalla generó una legión de fans, que aún hoy siguen pendientes de sus vidas y de cualquier novedad que los involucre. Es normal que después de haber compartido tantas horas de rodaje y haber vivido un éxito tan grande juntos, existan momentos de conexión y también de tensión. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta situación? Es probable que el tiempo aclare las cosas, o quizás, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, el tema se desvanezca a medida que surjan nuevas noticias y nuevos escándalos. Lo que sí podemos asegurar es que Demet Özdemir es una artista talentosa y con una gran personalidad, y sus reacciones, sean cuales sean, siempre serán de interés para sus seguidores. Si realmente ha habido una feroz reacción, seguramente es porque para ella hay algo importante detrás. En resumen, la noticia gira en torno a una presunta reacción contundente de Demet Özdemir ante algo relacionado con un ex coestrella, muy probablemente Kan-Yaman, con quien compartió protagonismo en la exitosa serie Erkencicus. Los detalles son escasos y se basan en rumores y especulaciones de la prensa turca, que sugieren que esta reacción se ha manifestado en redes sociales, posiblemente como respuesta a comentarios o acciones de Kan-Yaman. Sea cual sea la verdad detrás de estos murmullos, lo cierto es que la audiencia siempre estará atenta a los movimientos de estas dos grandes estrellas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado este recorrido por el mundo del entretenimiento turco tan interesante como yo. La vida de los famosos está llena de altibajos, de éxitos y, a veces, de estas pequeñas, o no tan pequeñas, controversias que nos mantienen enganchados. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo estas historias. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Cómo creen que reaccionaría Demet ante una situación así? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Demet Özdemir o de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y, por qué no, más cotilleos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.